La siguiente operación que vamos a ver se llama normalización de un vector. El libro o la bibliografía lo marca como vector unitario, porque pues es justamente lo que vamos a conseguir a través de esta operación. Bueno, vamos a definirla. ¿En qué consiste? Cuando nosotros normalizamos a un vector, lo que estamos buscando es que a partir de cierto vector, un vector cualquiera en la dimensión que sea, queremos conseguir otro vector llamado u que va a tener la característica de poseer la misma dirección que v, el mismo sentido que v, pero en tamaño, ahora u, estamos obligando a que valga una unidad. O sea, sí, más o menos lo que marca esta imagen. Nosotros estamos considerando que como información contamos con el vector v. Y a partir de v voy a crear el vector u. Nótese que entre ellos pues llevan la misma dirección, es el mismo ángulo θ, y además son colineales y llevan el mismo sentido. U apunta hacia allá, v también apunta hacia allá. La diferencia evidente es el tamaño, que el tamaño de u, o sea, es la distancia que hay de aquí hasta acá, medida en línea recta, es de una unidad de longitud, metros, centímetros, pies, según sea el caso. Eso es en lo que consiste la normalización de un vector. ¿Cómo se obtiene? Bueno, en términos informales, lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente dividir, entre comillas, a un vector entre su magnitud. Y digo informal porque realmente la división entre vectores y escalares no está definida. Realmente lo que sucede es que estoy calculando el múltiplo escalar de v. En sentido práctico, normalizar al vector v, o lo que es lo mismo, crear el vector unitario en la misma dirección de v, consiste en que todas y cada una de las componentes de v van a ser divididas por la magnitud del vector. Porque pues la división entre escalares así es como está definida. Para ejemplificarlo vamos a considerar el siguiente ejercicio. Vamos a normalizar al vector menos 1,3. Por simplicidad, tomé un vector que está en 2 dimensiones, pero esto se pudo haber aplicado en la dimensionalidad que sea, 3, 4, 5 dimensiones, etc. ¿Qué necesito para normalizar a v? Primeramente, la magnitud del vector v. Como habíamos visto en clases anteriores, la magnitud de v pues es la distancia medida en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Y por Pitágoras pues quedaba definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pues esto me va a dar raíz de 10. Voy a dejarlo así expresado en forma exacta. Ya que tengo la magnitud, pues simplemente mi vector normalizado consistiría en que cada una de las componentes de v las voy a dividir por la raíz de 10. Y obsérvese que aquí la normalización del vector obviamente no cambia la dimensionalidad. Si normalizo un vector en 2 dimensiones, el resultado es otro vector también en 2 dimensiones. Si mi vector estaba en 3 dimensiones, el resultado será obviamente en 3 dimensiones. Bueno, ¿cuál será la primera componente? Pues en este caso sería menos 1 sobre la raíz de 10. Y la segunda componente de u, o de la normalización de v, sería la segunda componente de v dividido entre raíz de 10. Que lo podemos dejar así o lo podemos expresar con decimales.
Esto pues más o menos nos quedaría como menos 0.31, 0.94. Décimas más, décimas menos, pero pues esto ya es la normalización de V, o es el vector unitario obtenido a partir del vector V. Y pues acá es donde tengo su gráfica. Esta ya la habíamos presentado al inicio. Mira. Aquí tenemos nosotros al vector V, que nos decían, tiene las componentes menos 1,3. Menos 1 en el eje de las X, 3 en el eje de las Y. Y el vector que obtuvimos tiene estas componentes. Pues bueno, aquí estaría el menos 0.31, aquí estaría el 0.94, y pues obviamente lo que se obtiene es un vector con la misma dirección, mismo sentido, pero magnitud unitaria. Y lo puedes comprobar muy sencillo. Si tú calcularas aquí la magnitud del vector U, pues sería la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Si calculo el cuadrado de la primera componente, o sea, esta que tengo aquí, pues me va a quedar 1 sobre 10 más el cuadrado de la segunda componente sería 9 sobre 10. Y esto pues me queda 10 décimos, que es lo mismo que 1. Entonces sí, efectivamente obtienes un vector a partir de V. Dirás, bueno, ¿qué sentido tiene esta operación relativamente tan sencilla? Bueno, lo que me permite es la posibilidad de crear vectores en la dirección que yo quiera y con la magnitud que yo quiera, sin estar a prueba y error con los pares de componentes. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Aquí lo que vamos a tener es esta propiedad o esta característica que tiene nuestro vector unitario, que cuando tú lo creas, ese vector puede representarse ahora de esta forma. El ángulo θ está refiriéndose a la dirección del vector. Mira, vamos a ver. Nos dice, un vector unitario U puede ser expresado de esa forma. Esa es la manera en la que yo puedo calcular sus componentes. Voy a verlo aquí en GeoGebra. El vector unitario, este vector que tengo aquí, si yo dibujara todos sus puntos finales de manera sucesiva, lo que dibujarían sería un círculo de radio 1. Bueno, ahí está puesto nuestro hipotético círculo de radio 1. Y ese vector va a formar un ángulo con respecto al eje X positivo. Y las componentes del vector U simplemente van a ser el coseno de ese ángulo como componente en X y el seno de ese ángulo como componente en Y. De forma que si yo quiero un vector con cierta dirección, por ejemplo con esa dirección, bastaría con expresar las componentes coseno de 224, seno de 224. ¿Y qué más puedo hacer con ello? Pues si ya conozco la dirección y quisiera que tuviera cierta magnitud específica, pues sería suficiente con multiplicarlo por un escalar cualquiera. Y así ya tengo un vector con dirección específica y magnitud específica. Regresemos a los apuntes. Imagínate que tú quieres o que necesitas un vector cualquiera cuya magnitud sea de 12 unidades y que la dirección que tiene sea, por ejemplo, de 39 grados.
Esas son las características que tiene que tener tu vector. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles van a ser las componentes X y Y? ¿Qué números debería de poner ahí? Tal que cuando calcule la magnitud a través de la raíz de la suma de sus cuadrados, eso resulte en 12 y que la dirección del vector sea la arcotangente de y sobre x y que eso resulte en 39 grados. Pues bueno, justamente encontrar esos números tal cual a través de la solución de estas dos ecuaciones, pues sí va a resultar complicado. Entonces por eso es conveniente tener la herramienta del vector unitario. ¿Cómo lo haríamos entonces? Pues muy sencillo. Ya conozco la dirección. La dirección me la va a dar el vector unitario. Entonces tendríamos como componentes coseno de 39, seno de 39. Pero ese vector tiene un tamaño unitario. Necesito hacer más grande el vector. Mi ejemplo está diciendo que tiene que tener una magnitud de 12. Entonces simplemente lo que hago es multiplicarlo por 12. Y el vector que estoy buscando es lo que resulta de esta operación. Y esas serían sus componentes.